Gracias a la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires y a la Federación Argentina de Cardiología por invitarme a participar de este evento. La verdad que es una linda oportunidad para charlar unos minutos sobre el impacto o el valor que tiene el riñón en el paciente diabético, qué impacto tiene en la mortalidad, en las complicaciones cardiovasculares y qué podemos hacer por el riñón y eventualmente por las complicaciones cardiovasculares devenidas. Mi nombre es Carlos Castelaro, yo soy médico nefrólogo, trabajo en el Centro de Educación Médica y Investigaciones Clínicas en el CEMIC. Y para empezar, digamos, está bueno plantear un componente, conceptos de mecánica popular. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad crónica seria que compromete a la bomba, que compromete tuberías y compromete filtros, o sea, alta prevalencia de insuficiencia cardíaca, alta prevalencia de eventos cardiovasculares mayores y alta prevalencia de enfermedad renal crónica. De hecho, es la primera causa de ingreso a diálisis en la Argentina y en el mundo. Si nosotros esto lo queremos poner en números, son buenos los datos de la sociedad canadiense, que plantea que para la diferencia entre diabéticos y no diabéticos, los diabéticos tienen 2 a 3 veces más eventos cardiovasculares mayores que los no diabéticos, tienen 4 veces más insuficiencia cardíaca, tienen 6 veces más enfermedad renal crónica y tienen 12 veces más posibilidades de ingresar a tratamiento sustitutivo a diálisis. Todo esto, digamos, tiene un impacto muy fuerte sobre la mortalidad de estos pacientes. Y cuando vemos la mortalidad, específicamente, estos son datos del registro NANES, vemos en la columna de la izquierda, tomando la referencia de línea punteada, que un paciente diabético se muere el doble que un paciente no diabético. Estamos hablando de un paciente diabético sin enfermedad renal crónica. Pero cuando el paciente tiene algún tipo de disfunción renal, la mortalidad aumenta significativamente. O sea que la disfunción renal es un potente amplificador del daño y de la mortalidad cardiovascular. La realidad es que el impacto es tan significativo que es mucho más probable que un paciente muera antes que llegue a tratamiento sustitutivo. Este registro de 514 pacientes, de los cuales solamente 34% eran diabéticos, con un mal filtrado glomerular bajo, 32 mililitros por minuto, fíjense ustedes que morir es 3 veces más probable que llegar a diálisis. Y cuando hacemos una selección específicamente de pacientes diabéticos, esta relación es mucho mayor. El 90% de los pacientes en este tiempo están muertos y solamente el 10% llega a tratamiento sustitutivo. Y no es que llegar a tratamiento sustitutivo sea mejor, porque a uno de los pacientes en diálisis también les va mal. Fíjense ustedes que están en diálisis implica una carga de enfermedad de peor pronóstico que la mayoría de las enfermedades neoplásicas. Y la pregunta del millón es de que se mueren estos pacientes. Y en la Argentina tenemos una prevalencia de mortalidad en diálisis que va entre el 18 y el 20%, para hacer en números claros para la audiencia. Si yo tengo una sala de diálisis con 100 pacientes y no tengo renovación de nuevos pacientes, me voy a quedar sin pacientes en 5 años. O sea que la mortalidad es realmente muy alta en diálisis de estos, lo que serían los sobrevivientes. Y la causa de mortalidad está cerca del 50% de estos pacientes mueren de enfermedades cardiovasculares. En Argentina no hay un desglose de cuáles son las causas, sí lo hay en el registro americano. En el registro americano están desglosados y fíjense ustedes, aunque uno esperaría que estos pacientes, por todo lo que es inflamación vascular, tengan más eventos cardiovasculares isquémicos, lo que predomina claramente es la muerte súbita y las arritmias fatales, 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que la arritmia fatal y la muerte súbita es un evento, un desenlace final de un corazón que está probablemente crónicamente enfermo y que tuvo una evolución crónica muy importante. O sea, enfermedad isquémica muy poco frecuente, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, inestabilidad y fibrosis miocárdica como algo muy frecuente, y el evento fatal, la muerte súbita y las arritmias fatales. De hecho, en este seguimiento de 29.000 pacientes, de los cuales más del 50% eran afroamericanos, todos diabéticos, y el seguimiento a 6.5 años, de los cuales se registraron 5.000 nuevos casos de insuficiencia cardíaca, sino, por supuesto, acá están divididos en afroamericanos, en blancos y las dos poblaciones juntas. Si nos concentramos abajo y tomamos como referencia tener filtrado por encima de 90, ya debajo de 90 mililitros minuto de filtrado y por encima de 60,
la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta entre un 10 y un 20%. Y ya cuando el paciente está por debajo de 60 y inclusive menos de 30, la prevalencia es 80-90%, hasta 2 a 3 veces más que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. O sea que realmente la vinculación entre corazón y riñón es realmente muy fuerte. ¿Y cómo es ese matrimonio? ¿Cómo es esa relación? Y por ahí me parece que es una buena, para ejemplificar un poco cómo viene la relación entre ambos órganos. Esto fue perfectamente descrito por el doctor Claudio Ron con el famoso artículo de Jack del año 2008, cuando habló del síndrome cardiorrenal y los 5 tipos. Este sería, por ejemplo, un tipo 4. Yo tengo una enfermedad metabólica como es la diabetes, que esto va comprometiendo los vasos renales y el parénquima por ese exceso de glucosa y todos los cambios que se van produciendo, esos procedimientos no enzimáticos que producen la destrucción de la célula y el aumento de esta matriz mesangial que va alterando el funcionamiento. A partir de ese daño voy perdiendo masa nefronal, voy perdiendo funcionamiento renal y tengo consecuencias. Si esto lo quiero imbricar dentro de lo que es el continuo daño cardiovascular, voy a tener impacto, por un lado, impacto sobre los vasos. O sea, esta cascada inflamatoria, este proceso inflamatorio, este estrés oxidativo devenido de la enfermedad renal crónica, va a tener, por un lado, va a aumentar el remodelado vascular. Va a haber una alta prevalencia de hipertensión arterial. Estos pacientes con enfermedad renal crónica, la prevalencia global está cerca del 80% de hipertensión arterial, con el consiguiente aumento de la poscarga, mayor sobrecarga para ese ventrículo izquierdo. También hay una sobrecarga de agua y sal, porque básicamente pierdo nefronas y pierdo la capacidad de administrar agua y sal. Y por otro lado también tengo un recalentamiento de los sistemas compensadores, estos sistemas regulatorios como son el sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, están desregulados y la verdad que están hipercalientes. Toda esta actividad que pasa a los lados, que remodela el vaso sanguíneo, que aumenta la sobrecarga de trabajo cardíaco, también se expresa directamente sobre el miocardio. O sea, hay un montón de mediadores inflamatorios devenidos del disfuncionamiento renal que hacen que ese corazón normal pase a una etapa de hipertrofia, y en esa etapa de hipertrofia, a medida que el riñón va fallando, aparecen otros parámetros metabólicos, otros marcadores que están vinculados a la fibrosis, como son la PTH, el fósforo, el FGF23, el déficit de vitamina D, con lo cual voy a tener al final del camino un corazón que supo ser normal y terminó siendo un corazón disfuncionante, insuficiente, probablemente en una etapa inicial con función de eyección preservada para poder ser reducida. Si hacemos un poco más de sintonía fina y queremos ver el continuo estrictamente miocárdico, probablemente estaremos hablando que el miocardio normal, toda esta disfunción renal generó un miocardio inflamado. En la progresión de la enfermedad renal pasamos a un miocardio disruptivo, donde dejan de estar alineadas las fibras de actina de miosina, donde hay una proliferación importante de colágeno para tener una fibrosis miocárdica. Ese corazón fibrótico, miocárdico e inestable es el que está vulnerable y expuesto a las complicaciones como son la muerte súbita y las arritmias fatales. O sea que el riñón como responsable del fallo cardíaco y los eventos cardiovasculares. Pero a su vez, cuando ese corazón funciona mal, baja su gasto cardíaco, también le genera al riñón una situación bastante difícil de manejar, como es la caída del flujo renal y la congestión. Esas dos situaciones para el riñón son realmente terribles. Entonces, si yo quiero vincular estas dos relaciones desde el punto de vista práctico, puedo tomar, por ejemplo, en pacientes diabéticos los resultados del metaanálisis que hizo el doctor Selniker, que agarró los pacientes del EMPA-REC, del CANVAS y del ICLER, tomó los pacientes que estaban placebo, o sea, sin droga activa, y fíjense ustedes que a medida que caía el filtro glomerular, aumentaba significativamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea que si yo tengo este escenario, no importa si soy cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo, clínico médico, no importa, yo tengo una misión. Y mi misión debería ser primero para el continuo. Yo tengo que tratar de ese continuo daño cardiovascular, desde evento isquémico hasta la insuficiencia cardíaca, pararlo en algún momento para que no tenga eventos y el paciente no se muera si es posible. Y si considero que el riñón es el gran amplificador de este daño, claramente tengo que parar un poco la progresión de la nefropatía. O sea, tiene que ser mi misión. ¿Qué es lo que estamos haciendo los médicos? ¿Qué hacemos los médicos para frenar? Estas son nuestras
la famosa mano, las 5 acciones, ¿no? Están actualizados según las guías nuevas de la Sociedad Europea de Cardiología. Primero que nada, por supuesto, decirle a nuestro paciente que modifique su estilo de vida y después ponerlo en objetivos realmente muy importantes. La evidencia dice que los beneficios están dados por una presión arterial entre 120 y 129 y 70 y 79, un poco más complacientes con los mayores de 65 años. La evidencia dice también que el LDL debía estar cerca de 55 en los pacientes diabéticos y que tengan algún tipo de compromiso órgano blanco, porque son pacientes de muy alto riesgo. El control glucémico cercano a 7 y si es posible en algunos pacientes debajo del 7 y el uso a criterio del médico de la antiagregación plaquetaria. Estas son las 5 acciones clásicas. ¿Y cómo nos fue a lo largo de la historia? Esta es una muy buena revisión que hizo el Dr. Gregg, que publicó en New England, donde se ve claramente que a lo largo de los años hubo una disminución de las complicaciones diabéticas. Hubo algunos íconos, probablemente uno de ellos ha sido el estudio DSCT, que si bien fue hecho en pacientes con diabetes tipo 1, marcó el concepto de hemoglobina glicosilada de 7 y a partir de ese objetivo realmente las cosas empezaron a cambiar. Otro ícono probablemente del estudio de UCA-PDS, que no solamente planteó el 7 de glicosilada como objetivo, también puso objetivos de presión arterial y también hubo un corner en la evolución de las complicaciones. Con todo esto se logró una disminución del 53% en infarto de miocardio del año 90 al año 2010, una caída del 68% de los accidentes cerebrovasculares, 51% en la disminución de las amputaciones, un 64% de reducción en las crisis hiperglucémicas, y si bien fue más modesto, quizá por el origen multifactorial, también una disminución significativa en la progresión de la enfermedad renal crónica. La verdad que uno diría, bueno, con esto alcanza. La cosa siguió evolucionando. Y el mismo Dr. Gregg hizo una revisión del 2010 en adelante. Y fíjense ustedes esta mala noticia. Para pacientes entre los 18 y los 64 años, digamos, porque es donde más se nota la diferencia, todas las ventajas logradas hasta el año 2010 se estabilizaron e inclusive se han revertido. O sea que los grandes beneficios generados por estas 5 acciones realmente pasan a ser absolutamente limitadas. Para los autores esto tiene mucho que ver con la prevalencia de la obesidad. Esto implica mucho más diabetes tipo 2 que diabetes tipo 1 y probablemente un gran fracaso en la prevención, fundamentalmente en lo que son adultos jóvenes. Yo me animaría a agregar un par de cosas más, que creo que a veces los tratamientos adecuados no son de tan fácil acceso y probablemente también podamos ser críticos en que los tratamientos clásicos, ya sea las cosas que estamos haciendo, probablemente son un poco insuficientes. Simplemente a punto de revisión los 3 grandes cambios o las 3 grandes acciones, ¿no? Cambiar el estilo de vida, representado por el estudio de Lucas Head, la reducción de la hemoglobina glicosilada a objetivos importantes, 6.4, 6.9, ahí tenemos 3 estudios muy fuertes, el estudio de veteranos, el VAT, el estudio Advance, el estudio ACCORD, y el concepto de la reducción de la presión arterial con bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde tenemos 2 grandes trabajos como son el renal y el INT. Cuando uno ve que se logra claramente una disminución de las variables metabólicas. El estudio de Lucas Head se logra bajar significativamente el peso, la presión y la glicosilada. En la reducción de la glucemia con estos estudios se logra una disminución significativa de la glicosilada y en los estudios renales y DNT una reducción significativa de la presión arterial utilizando drogas encima que producen bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que claramente se ve en todos estos trabajos que este impacto protector tiene un impacto muy importante en lo que es microvascular, pero en particular en lo que es el desarrollo, la progresión de la albuminuria. Cuando queremos analizar la progresión de la enfermedad renal, que es la caída del filtrado glomerular, vemos que tanto 10 años de cambios de estilo de vida intenso del estudio de Lucas Head o 5 o 6 años de los estudios BAD, Advance y ACCORD, no hubo cambios en la tasa de caída de la filtración glomerular. Solamente lo hubo con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahí aprendimos del Dr. Brenner, el padre de la nefrología moderna, que si nosotros bajamos la presión arterial sistémica, pero no bajamos la presión del glomérulo, no estamos protegiendo el glomérulo contra la injuria. Nosotros tenemos que bajar la presión arterial, pero también tenemos que bajar la presión del glomérulo, y esto es lo que se hizo con los sartanos, con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que producen vasodilatación de la arteria eferente, descomprimiendo
ese glomérulo. Pero más grave que eso, o por ahí en sintonía con eso, estas medidas que fueron muy interesantes desde el punto de vista metabólico y con algún impacto microvascular, prácticamente no tuvieron impacto en lo macrovascular. No hubo cambios en los eventos cardiovasculares y no hubo cambios en la mortalidad. Inclusive en el estudio ACCORD la mortalidad cardiovascular aumentó. O sea que claramente, digamos, podemos ser críticos de nuestras 5 acciones. O sea, nuestras 5 acciones marcaban una tendencia, pero no son lo suficientemente fuertes y consistentes ni para proteger el riñón, ni para protegernos de eventos cardiovasculares. Tomemos un ejemplo. El otro ejemplo interesante es qué pasa si lo planteamos en el abordaje multifactorial, que es lo que propuso el estudio Steno. ¿Qué pasa si hacemos todo bien? Bajamos la glicosilada, bajamos el peso, bajamos el LDL, bajamos los triglicéridos, bajamos la presión arterial, y claramente hay una disminución significativa de eventos macro y microvasculares. Cuando hablamos de eventos cardiovasculares hay una reducción del 53% de este combinado, que es muerte cardiovascular, ACV no fatal, IAM no fatal, cirugía de revascularización miocárdica y la angioplástica. No está incluido en este endpoint la insuficiencia cardíaca, y cuando hablamos de nefropatía estamos hablando de proteinuria. No está incluido en este objetivo la progresión o el deterioro de la función renal. Pero esto fue evaluado, no fue evaluado por la gente del Steno, sino fue evaluado a posteriori, y fíjense ustedes cómo se ve a 20 años una franca disminución de la progresión. Nosotros estamos hablando de que hay una disminución en la progresión de la nefropatía muy significativa, pero a 20 años. No hubo prácticamente ningún tipo de diferencia durante los 8 años que duró el Steno. O sea, que podemos decir que todo lo que estamos haciendo hasta ahora, de alguna manera, es insuficiente, y eventualmente también podemos decir que es tardío. O sea que si yo quiero resumir un poco el concepto de protección renal, y tomo este gráfico que me parece que básicamente es ilustrativo, donde tengo a la izquierda una tasa de declinación del filtrado glomerular normal para una persona de más de 45 años que tiene envejecimiento renal, perdiendo 0,7, 0,9 mililitros minuto, y en el extremo derecho un paciente diabético mal controlado con comorbilidades que pierde 4 o 5 mililitros minuto. La única acción que ha logrado reducir la tasa de declinación de la función renal ha sido el control de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina-angiotensina arterial, como dije recién, por el estudio renal. Pero pese a eso, el riesgo residual y las metas no alcanzadas son enormes. Porque ni aún, como le mostré recién, ni aún objetivos de hemoglobina glicosilada, ni drogas han logrado cambiar, inclusive tratamientos que fueron elegidos, estos fueron los tratamientos que se usaron hasta el año 2008, basados en los resultados microvasculares del estudio UCA-PDS. O sea, que básicamente a partir de los datos del UCA-PDS, la protección microvascular como objetivo, y a partir de los beneficios demostrados, se usaron esos tratamientos. Pero fue la proteinuria. En ninguno de esos estudios se logró cambiar el curso de la historia en lo que es declinación funcional renal. Los nefrólogos no aflojamos, seguimos buscando alternativas, se hicieron muchas pruebas, con drogas antiinflamatorias, con drogas inhibidoras de endotelina como el avosentan, estudio que tuvo que ser suspendido por la alta prevalencia de insuficiencia cardíaca, bordaxolol antiinflamatorio, el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina, los inhibidores de renina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estudios que dieron resultados negativos. Hay dos ventanitas que son interesantes. Una es de un inhibidor de receptor de endotelina, como es el atrasentan, que se fue presentado el año pasado, publicado el estudio SONAR, donde se demostró que claramente el agregado de atrasentan cambia o disminuye la progresión de la nefropatía en forma significativa con respecto a los que no reciben droga activa, pero hay que ver también que al final del estudio los pacientes tratados con droga activa tenían más pro-BNP que los pacientes que no estaban recibiendo la droga, y debemos acordarnos que el estudio de avosentan fue suspendido por la alta prevalencia de insuficiencia cardíaca. El otro estudio que acaba de ser presentado ha sido el estudio Fidelio, utilizando el nuevo antagonista del receptor mineralocorticoide, la finerenona, que demostró claramente una disminución en la progresión de la nefropatía. Pero en el estudio Fidelio no se ven beneficios cardiovasculares, solamente disminución de la progresión, pero bueno, es un estudio recientemente presentado que va a haber que analizarlo con mucha más profundidad. O sea que no hemos logrado, en los últimos 20 años, no hemos logrado ningún cambio significativo en la progresión de la nefropatía. Pero
Esto cambió con las nuevas drogas antidiabéticas. Las nuevas drogas antidiabéticas, estos son análisis secundarios de los estudios de estos 5 programas con agonistas GLP-1 y inhibidores SGLT2, donde se ve como objetivo secundario una disminución significativa de la progresión de la insuficiencia renal crónica. Y lo más interesante, que esto se vio en contexto de una importante protección cardiovascular. En el caso de las glifosinas, con una disminución significativa, si bien hubo disminución de los eventos cardiovasculares mayores, lo más significativo fue la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y en el caso de la liraglutida y la empaglifosina, la disminución significativa de la mortalidad cardiovascular. Pero esto es una foto. Entonces los nefrólogos, en realidad, los nefrólogos y cualquier médico ve pacientes, no ve estudios y ve pacientes en todos los rangos. Entonces, si uno dice, yo el paciente que vi primero tenía una creatinina de 1.3, el que vino después tenía 2.5, después el que vino tenía 0.9, o sea, nosotros vemos el espectro completo y nosotros necesitamos saber si esta nefroprotección, que va a redundar eventualmente en beneficios cardiovasculares, si esto es aplicable a los distintos estadios funcionales. O sea, yo quisiera saber si en pacientes con función renal normal o con corazón normal, me refiero sin insuficiencia cardíaca, estas drogas protegen eventos cardiovasculares y progresión de la nefropatía. También me gustaría saber si estas drogas son útiles en pacientes que tienen deterioro de la función del riñón y que protejan la progresión o que disminuyan la progresión de la nefropatía y eventualmente que disminuyan los eventos cardiovasculares. Y también me gustaría saber qué pasa con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, tanto eyección preservada como reducida, y ver que estas drogas logren proteger no solamente el aparato cardiovascular, sería en este caso mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, sino también en ese escenario la progresión de la nefropatía. Simplemente por un tema de orden, vamos a charlar un poquito sobre inhibidores SGLT2 y después hablaremos un poco de agonistas del GLP-1. Estos son los estudios hechos con inhibidores SGLT2 que un poco intentan abarcar un poco lo que hablamos recién. Hay estudios hechos básicamente de objetivos cardiovasculares, con pacientes con filtrado glomerular conservado, todos en pacientes diabéticos. También en pacientes diabéticos, estudios con objetivos renales ya con pacientes con filtrado glomerular debajo de 60. También hay estudios con objetivos renales en pacientes con la misma situación que el estudio Credence, pero ya con población de no diabéticos también, aparte de diabéticos, y también estudios hechos en pacientes con deterioro de la función ventricular izquierda y con objetivos que tienen que ver con la hospitalización por insuficiencia cardíaca o la muerte cardiovascular y también con objetivos secundarios vinculados con la progresión de la nefropatía. Miremos un poquitito la evidencia que hay con respecto a esto y que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Los estudios hechos en población con función renal normal, de hecho los estudios en Parrec, Canvas y Declare acá eran pacientes que promediaban un filtrado glomerular normal, que no tenían proteinuria, muy pocos pacientes para arriba, no llegaban apenas el 20%, podían tener en el caso del EMPA-REC filtrado debajo de 60, y era muy poca la prevalencia de insuficiencia cardíaca, entre el 10 y el 14%, o sea, eran pacientes con función renal y función ventricular conservada, y a estos pacientes cuando se les agregaba la glifosina, disminuía significativamente, este fue un análisis secundario, ya que eso es un estudio de objetivos cardiovasculares, significativamente la progresión de la nefropatía y también significativamente la hospitalización por insuficiencia cardíaca en esta misma población. Y en el caso de la empaglifosina, una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular. Y algo que nos sorprendió, si no tenemos memoria, cuando esto fue presentado por allá por el 2015, 2017 y 2019, los distintos trabajos, algo que nos sorprendió es el tiempo en el que se abren las curvas. Realmente muy temprano, ya ante los 6 meses, las curvas empiezan a separarse y esto es algo que realmente a todos nos llamó la atención. Había que discutir qué pasaba, o necesitábamos saber qué pasaba ya con objetivos renales, o sea, no análisis secundario de un estudio cardiovascular, sino estudios hechos con pacientes renales y con objetivos renales. Y acá la población era distinta, ya eran pacientes con nefropatía, pacientes que tenían deterioro del filtrado glomerular, 56 y 43 minutos para el estudio DAPA-CKD. Miren ustedes, el porcentaje de pacientes con filtrado glomerular de 60 era 60% para el Credence y casi más del 80% para pacientes del DAPA-CKD. La proteinuria mucho más significativa, cerca del gramo. El 80% prácticamente tenían
proteinuria mayor de 300. Eran pocos la prevalencia de insuficiencia cardíaca, en el caso del Creedence 14.8 y en el caso del DAPA-CKD cerca del 10-11%, y el 32% de los pacientes del DAPA-CKD eran no diabéticos. Cuando se le agrega, en el estudio Creedence, cuando se agrega la glifosina encima del tratamiento a estos pacientes que ya tenían nefropatía, también se reduce la progresión de nefropatía. O sea, hay disminución de la progresión de nefropatía en pacientes que tienen nefropatía activa, lo cual es tremendamente interesante. Y si hablamos de que es un amplificador la disfunción renal de la falla cardíaca y de la enfermedad cardiovascular, el agregado de glifosina a estos pacientes disminuyó significativamente las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminuyó en el límite de significancia 0.0502, o sea, una disminución del 22%, la mortalidad cardiovascular. Y aquí de nuevo vuelve a pasar lo mismo, las curvas se abren precozmente, no tan precozmente como en la población de función renal conservada, pero antes del año ya se empieza a ver una apertura significativa de la curva. Y ya yendo un poco al otro objetivo que nos habíamos planteado dentro de este rango de cobertura, acaba de ser presentado el estudio Emperor, donde se ve claramente la población, en una población que tenía un filtrado glomerular conservado arriba de 60, aunque había 50% de pacientes con filtrado glomerular debajo de 60, la fracción de disfunción, como ustedes saben, era baja, 27%, con un NT-proBNP de 1900, y el 50% de los pacientes eran no diabéticos. En ese escenario de falla ventricular izquierda, un escenario muy malo para el riñón, es un escenario de bajo gasto cardíaco, eso significa un escenario de mala perfusión del riñón y encima una congestión, o sea, el riñón está hipoperfundido y congestivo. En ese escenario, el agregado de la glifosina cambió el curso de la historia. Si la tasa de declinación del riñón sin la droga activa era 2.28 mililitros por minuto, cuando se agregó la droga activa, más allá de la caída inicial que tiene que ver con la fisiología de la acción de estas drogas, se estabiliza cuando se anualiza en 0.55 mililitros por minuto. O sea que la tasa de caída del filtrado glomerular tiene una diferencia de 1.73. O sea, estamos pateando la pelota muy para adelante. Muy interesante esto, que cuando se analizó, y esto fue recientemente publicado en Circulation, cuando se analizó las dos poblaciones, aquellos que tenían claramente filtrado glomerular debajo de 60, 46.9 mililitros por minuto promedio, la diferencia también fue significativa. Y cuando se analizó los que tenían filtrado por encima de 60, 79.1 mililitros por minuto, la diferencia fue significativa. O sea, que la protección renal en pacientes con disfuncionante cardíaco, con 27 de filtrado promedio, protegió el riñón, tanto en los que tenían enfermedad renal crónica como en los que no tenían enfermedad renal crónica. Otro criterio explorado fue un combinado renal que tenía que ver con llegar a tener enfermedad renal terminal o un descenso profundo y sostenido de la filtrado glomerular, y fíjense ustedes que los pacientes tratados con droga activa tuvieron un 50% de disminución de alcanzar ese punto primario. Y nuevamente esta acción o este beneficio se da tanto en los pacientes que tenían deterioro de la función renal significativa, 46.9, como los que tenían filtrado glomerular por encima de 60. Y encima de todo estas diferencias, tanto cardiovasculares, el endpoint primario, muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, como el endpoint secundario de progresión de la nefropatía, se dio significativamente en pacientes con diabetes y en pacientes absolutamente sin diabetes. ¿Qué pasa con las otras drogas? ¿Qué pasa con los agonistas del GLP-1? ¿Cuál es su acción? Y lo que vimos desde el punto de vista renal, que tanto con la liraglutide y en el estudio SUSTAIN con la semaglutide, una reducción significativa del punto combinado renal. O sea, son drogas que disminuyen significativamente la progresión de la nefropatía. A diferencia de lo que se ve con las glifosinas, la acción básicamente está sostenida por una disminución importante de la proteinuria, quizá más importante con semaglutide que con liraglutide, como se ven acá en el desglose del punto combinado. Fíjense ustedes que los beneficios están básicamente están apoyados en la reducción de la proteinuria y no tanto en la tasa de progresión de la nefropatía. Entonces usted podría preguntar, bueno, a ver, volvimos de vuelta para atrás. ¿Qué implicancia tiene esto? Digamos, ¿qué importancia tiene la reducción de la proteinuria? Esto está analizado, pero creo que un buen ejemplo es revisar un poco un estudio muy interesante, fue el estudio OnTarget. Fíjense ustedes, en el OnTarget se usó el doble bloqueo
del sistema renina-angiotensina-aldosterona para objetivos cardiovasculares. Más allá del resultado del estudio on target, hubo análisis secundarios, y este es un análisis muy interesante, que fue cuál fue el impacto que tuvo sobre la progresión de la nefropatía cuando el doble bloqueo generaba reducción de la proteinuria. Y miren ustedes, aquellos pacientes que tratados con el doble bloqueo lograban una mejoría de la proteinuria, independientemente de que fueran normoglucémicos, disglucémicos o diabéticos, en cualquier escenario lograron una mejoría de la proteinuria, disminuía la progresión de la enfermedad renal crónica. Y con respecto a la mortalidad, aquellos pacientes cuyo tratamiento con doble bloqueo lograba reducción de la proteinuria mayor al 50% del basal, disminuía significativamente la mortalidad, en desmedro del otro grupo, que eran aquellos que, pese al doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lograban un aumento de la proteinuria arriba del 100%, con lo cual el aumento de la mortalidad aumentaba significativamente. ¿Qué pasó en los trabajos hechos con agonistas GLP-1? Esto fue chequeado en el estudio on target. En el estudio LEADER. Y lo que se ve claramente, y acá tenemos los tres grupos, pacientes del estudio LEADER, normalalbuminúricos, microalbuminúricos y macroalbuminúricos, e independientemente de esto, obviamente, los pacientes con mayor proteinuria son los que tienen mayor posibilidades de llegar a la enfermedad renal crónica y de deteriorar el riñón. Pero independientemente del grupo de que estemos hablando, aquellos pacientes que sometidos a droga activa, en este caso liraglutide, y se lograba una reducción de la proteinuria mayor del 30%, se lograba disminución en la progresión de la nefropatía. Entonces la pregunta del millón, ¿tiene que ver con la droga? ¿Tiene que ver con el efecto de la droga o tiene que ver con lo que ya sabemos de estas drogas, que bajan significativamente la presión arterial, que bajan significativamente la glicosilada y que bajan significativamente esa es la pregunta, y esto fue chequeado, esto fue presentado recientemente en el Congreso Europeo de Diabetes. Acá vemos que claramente el liraglutide y más semaglutide bajan significativamente la glicosilada, bajan significativamente la presión arterial, en el caso de semaglutide 4.3 milímetros de mercurio la presión sistólica, y bajan significativamente el peso, semaglutide 5.8 kilos, o sea, con una dosis de 1, o sea, esto es muy significativo. Ahora, cuando se analizó el impacto que estas acciones tenían en el resultado, o sea, cuando se ajustó por esto, se vio lo siguiente. Independientemente de que en glicosilada el aporte fue mayor, prácticamente para presión arterial y para peso, el aporte que tuvo el descenso de peso o el descenso de la presión arterial fue muy poco, dejando claro que claramente la droga es la que produce impacto significativo. Por todo esto, y ya apuntando un poco al final, por todo esto las guías son muy contundentes. Estas son las guías del consenso de la Sociedad Americana, de la Sociedad Europea, para pacientes que tienen fallo cardíaco, enfermedad renal crónica, inhibidores SGLT2 o en su defecto agonistas GLP-1. Las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología en colaboración con la Sociedad Europea de Diabetes, recientemente presentadas en el año 19 por Cosentino, pacientes diabéticos de alto riesgo, muy alto riesgo porque tienen compromiso de órgano blanco, y ese compromiso de órgano blanco es el deterioro funcional renal y o la proteinuria. Esos pacientes que son de muy alto riesgo deben ser tratados con inhibidores SGLT2 o con agonistas GLP-1, y a su vez estas guías han sido refrendadas por distintas sociedades, tanto la Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Europea de Nefrología, Sociedad Americana, American College y todas las sociedades científicas plantean el uso de estas drogas en este escenario, y recientemente la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, en su documento conjunto plantean exactamente lo mismo. Demasiado bueno para ser verdad. Entonces una de las preguntas es, ¿cómo hacen estas drogas para producir nefroprotección? ¿Cómo logra estas drogas proteger al riñón y por ende evitar esa amplificación que la disfunción renal tiene para que se produzcan los fenómenos cardiovasculares? Volvamos al orden que habíamos puesto. Hablamos primero del inhibidor SGLT2. Sabemos perfectamente, y esto es lo que más conocido, que estas drogas reducen la presión del glomérulo significativamente por el feedback tubo-glomerular. Al inhibir la reabsorción de sodio y glucosa a nivel del tubo glomerular proximal, aumenta la oferta distal de sodio. Esto es sensado por la mácula densa, y la mácula densa compensa cerrando la arteriola aferente, con lo cual baja la presión intraglomerular. Ya esta presión
intentaba estar compensada. 80-90% de estos pacientes estaban recibiendo bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual tiene un efecto protector importante. Sumado a esto, se consigue una presión intraglomerular absolutamente ideal. Pero no solamente este no es el único mecanismo, hay una mejoría neurohormonal importante, hay una desactivación, hay un enfriamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal, hay una disminución de la actividad simpática, también un efecto muy conocido, antiinflamatorio, antifibrótico. Esto tiene que ver básicamente con todo lo que tiene que ver con la sobreabundancia energética y todo lo que tiene que ver con el metabolismo o la degradación de las organelas dañadas por efecto de las cirulinas, el MPK, o sea, una serie de mecanismos que hacen que se optimice la cadena energética, disminuye el estrés oxidativo y el parénquima renal sufra menos agresiones. Lo mismo que el tema de optimizar a través de una serie de mecanismos, aumento de la masa eritrocitaria, inhibir mecanismos cotransportadores que son consumidos del oxígeno, aumentar la oferta distal de oxígeno, se mejora la oxigenación tubular y tisular, y esto tiene un efecto protector importante. ¿Qué logramos? Estabilizar el filtrado glomerular, bajar la presión arterial y básicamente disminuir la injuria que se produce a nivel del túbulo y del glomérulo. No solamente esto es lo directo, sino que también hay efectos indirectos muy claros. Hay un descenso de la glicosilada, hay un descenso del peso, hay un descenso de la presión arterial, y lo más interesante, que estas acciones se mantienen independientemente del filtrado glomerular que tenga el paciente. Creo que lo más novedoso de lo que hemos estado charlando ahora es todo esto que se ha desarrollado, que es todo el efecto antiinflamatorio, antifibrótico y antihipoxia o prooxigenación tisular, que son los que probablemente hayan tenido el mayor impacto. ¿Cuál que tiene los agonistas GLP-1 sobre el riñón? Sabemos que tenemos prácticamente receptores de GLP-1 en todos los órganos de la economía y también en el riñón. Tenemos receptores de GLP-1 en las células endoteliales, en los macrófagos, en el tubo coronario proximal, en el aparato juxtaglomeralar. Y cuando yo agonizo con GLP-1 o análogo del GLP-1, estos receptores producen una regulación descendente de toda la cadena inflamatoria. Está demostrado una caída de todos los mediadores inflamatorios, la interleuquina 1, la máster de las interleuquinas, la interleuquina 6, el TNF-alfa, el MSP1 y todo lo que es la desregulación. Y esto redunda en disminuir la inflamación, el estrés oxidativo. Esto tiene un efecto muy importante en la no destrucción de los podocitos, del mesangio, del endotelio. Esto protege al riñón, como también disminuye la injuria tubular, y por todo esto se produce una protección renal. Independientemente de esto, y volviendo a lo básico de la presentación, acá estábamos. Teníamos básicamente el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el control de la presión arterial como única acción nefroprotectora, e independientemente de la discusión de si una droga o la otra, o un mecanismo o el otro, lo cierto es que cuando uno anualiza la tasa de deterioro o de declinación, estas drogas están más o menos entre 2.5 de tasa de declinación de la función renal. O sea, claramente se achica enormemente ese riesgo residual del que estábamos. Esta es nuestra historia. Si yo no hago nada, mi riñón empieza y termina en tratamiento sustitutivo, básicamente por la progresión de la nefropatía. En algún momento puedo aplicar esto implica obviamente un aumento significativo del riesgo cardiovascular, o sea, el riñón como amplificador de ese daño cardiovascular. Puedo aplicar en algún momento este curso de la historia de tratamientos clásicos, y está bien, y yo con eso hago algo, y esto está demostrado que es efectivo, y pateo la pelota para adelante. Pero también puedo empezar al principio, cuando detecto las primeras etapas, y realmente cambiar el curso de la historia. Pero no voy a cambiar solamente el curso de la historia renal, que es importante. Voy a también cambiar, como han evidenciado estas drogas, el curso de la historia cardiovascular. O sea, voy a proteger el sistema cardiovascular, y aparte voy a proteger o voy a disminuir este efecto amplificador que tiene la disfunción renal sobre el aparato cardiovascular. Esta es nuestra historia. Hasta ahora los nefrólogos teníamos para esta situación de protección renal el control de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No había más que esto, y aparecieron estos jugadores. Estos jugadores han sido muy importantes, han cambiado el curso de la protección renal. Hay evidencia de protección renal en pacientes diabéticos y también en pacientes no diabéticos, y como les mostré recién, en distintos estadios
de función renal, y esto es lo más importante. Creo que falta solamente una cosa, que es vencer a nosotros mismos, que es nuestra inercia, cambiar nuestra forma de pensar, entender que tenemos medicamentos que cambian el curso de la historia y probablemente podamos hacer algo muy, muy importante por nuestros pacientes. Igual mucha más información va a ir apareciendo y muchas más cosas vamos a tener para proteger a eso. Muchísimas gracias por su atención.